Pero tú, ¿cómo vas a saber si ya estamos de veras al aire? ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es lunes 17 de abril del año 2017. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Yo soy Fermín Alejandro García, jefe de información, y me acompaña Martín Hernández. Buenas noches. en este programa, pues que es prácticamente ya estamos de regreso del periodo vacacional. Para aquellos que nada más tienen unos pocos días de vacaciones, que son los días clásicos de la Semana Santa. Hay otros que tienen 2 semanas, todavía los que están vinculados al sector educativo. Y también Básico, los niños, básicamente. no en las universidades. Nada más, no. Las universidades ya volvieron hoy a sus actividades normales. Ya estamos hoy, digamos que la mayor parte de los sectores productivos de regreso después de este periodo vacacional. Con una noticia que fue pues la más importante el fin de semana, que fue la detención de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, que ha levantado gran expectativa por tres cosas. La primera, bueno, por lo que ya se sabía, porque se ha vuelto el villano favorito mediáticamente hablando en los últimos meses. Segunda, porque llamó mucho la atención que todo el tiempo que fue detenido siempre estuvo sonriente, muy tranquilo, ¿no? Sí. No parecía un hombre que hubiera caído en desgracia. Y tercero, porque hay esta expectativa de que, y se ha empezado a generar esta versión, de que Javier Duarte, como parte de una negociación por la que habría accedido a ser detenido y está accediendo a que sea extraditado a México, que no presente ninguna objeción, es porque él se estaría prestando a supuestamente revelar que le daba dinero a Andrés Manuel López Obrador cuando era gobernador de Veracruz. Así es. Es decir, parecería que su detención hay una negociación atrás, y parte de esa negociación hay una estrategia electoral. Así es. Hasta ahorita no ha podido frenar a Andrés Manuel López Obrador, sigue en el primer lugar de las encuestas, incluso no nada más a nivel de figuras. Ya Morena, en una encuesta que publicó la semana pasada el Universal, ya a nivel de partidos políticos, Ya supera, ¿no? Morena está prácticamente arriba del PAN en empate técnico, y el PRI ya muy desfasado del primero y el segundo lugar. Y entonces se cree que Duarte va a ser utilizado para que lance una campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador, y quien, pues de la mejor persona para el sistema, por decirlo de una manera, pues el villano mediático más importante de los últimos meses. Sobre todo considerando, Fermín, que Miguel Ángel Yunes, el actual gobernador de Veracruz, ya desde hace unas semanas, cuando hubo la detención de algunos de los colaboradores de Duarte, empezó a hablar de que había una confesión de uno de estos colaboradores diciendo que había proporcionado dinero al Morena como parte de las redes de corrupción que tejió Duarte en torno suyo. Y bueno, pues esta especulación de que Duarte sería utilizado por el sistema, prácticamente por la alianza PRI-PAN, para frenar a López Obrador, diciendo que estuvo patrocinando las estancias de López Obrador en Veracruz, dándole recursos para su crecimiento en Morena, pues sería el hombre perfecto, como bien dices, para enlodar al tabasqueño, que va a luchar esta vez, la tercera vez, y parece ser también la vez que más posibilidades tiene Fermín de alcanzar la presidencia. Sí, vaya, hasta hubo una declaración hace algunos días de un alto funcionario del gobierno de Donald Trump, que él decía que calificaba que sería negativo que hubiera un gobierno antiestadounidense Un gobierno en México. de izquierda, ¿no? Más que de izquierda, él decía un gobierno antiestadounidense. ¿Y esto qué significaba? Que en la Casa Blanca ven amplias posibilidades de que gane Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, esta tercera ocasión se le ve más consistencia. ¿Por qué? Pues porque hay un agotamiento de las dos fuerzas que han gobernado este país, del PRI y del PAN. Así es. Un agotamiento terrible, porque al final de cuentas López Obrador es el único candidato que se identifica con un nacionalismo que ya no está en lo más mínimo presente en la actuación de los gobiernos del PRI y del PAN, y porque además las encuestas, pues López Obrador se ha mantenido intacto, o sea, no tiene muchos meses que no tiene variaciones,
a tal grado que el propio López Obrador, que antes se declaraba enemigo de las encuestas, él ahora se ha puesto a hablar de que las encuestas lo favorecen. Y además López Obrador, que es prácticamente un candidato que con su fuerza apuntala a candidatos en otras elecciones, el caso en el Estado de México con Delfina Gómez es evidente, el caso incluso en Puebla, lo que sucedió en la elección del año pasado, también fue muy claro cómo la gente obviamente identifica al Morena con López Obrador y cualquiera que sea el candidato de Morena sube en las encuestas de una manera fabulosa, digamos, lo digo celebrando, lo digo como es decir, un perfecto o perfecta desconocida puede llegar a tener un conocimiento inmediato solamente por ser arrastrado por el prestigio o por la popularidad que tiene López Obrador entre sus bases, no solamente las bases del Morena, sino también del movimiento social que lo viene acompañando ya casi desde hace casi 18 años también. Exactamente, esa es la solidez, que no es un movimiento reciente, que tiene además una fuerza ya organizativa, que era lo que siempre le cuestionaban a López Obrador. Hoy se percibe ya en Morena, tal vez no con las estructuras que tiene el PRI, que tiene el PAN, que están también muy consolidadas, pero ya se le ve una mayor capacidad organizativa como partido, como fuerza política, y por eso hay esta preocupación del PRI, básicamente, de que Andrés Manuel López Obrador siga creciendo y esto signifique algo muy grave para el PRI, porque pudiera ser el peor resultado para el Partido Revolucionario Institucional. Pues sí. O sea, no solamente salir de los pinos, sino que quedar en un tercer lugar muy relegado. Sí. O sea, el riesgo no es que quede en tercer lugar, ya lo ha quedado. Recordemos que en 2006, por ejemplo, el PRI quedó como tercera fuerza política, pero quedaba muy pegada al segundo lugar. El PRD, en aquella ocasión oficialmente fue el PRD, que le permitía tener una presencia en las dos cámaras, que le ayudó a hacer pues un contrapeso, incluso muchos dicen a cogobernar con el PAN. Así es. Pero así como están las encuestas, donde están Morena y el PAN empatados, si no estoy mal en los números, parece ser que Morena tendría un 27% y el PAN está en 25%. 25.5. Y el PRI está a menos de 20 puntos. Sí, 19-18, ¿no? 19-18. Entonces, hay un posible escenario catastrófico para el PRI, donde, independientemente de que gane Morena o el PAN, el PRI podría quedar como una verdadera minoría. Así es. En el Congreso de la Unión, y si tomamos en cuenta que además el año pasado perdió 7 gubernaturas y este año va en riesgo otras 2 gubernaturas, el PRI podría acabar con una debilidad política muy fuerte, y es por eso que se percibe que empieza a haber este nerviosismo del PRI, por eso este ataque ante Andrés Manuel López Obrador, y parece que Javier Duarte viene siendo parte de esa estrategia. De esa campaña. Y no hay que olvidar que los gobernadores, sobre todo los gobernadores, pero también los diputados y los senadores priistas, viéndose en peligro en las elecciones, ya han comprobado que no son para nada leales ni fieles a su partido. Lo que pasó en la elección de Felipe Calderón en 2005, final de 2006, fue evidente, sabiendo o anticipándose que Calderón podía retener nuevamente para el PAN la presidencia de la República, muchos gobernadores priistas, senadores, entonces recuerdo el caso de diputados, también el caso célebre de Víctor Hugo Islas, cuando se filtra una grabación con Elbester Gordillo, cómo varios priistas, muchos priistas, operaban para favorecer al PAN. Así es que si los priistas también se ven cayendo en las encuestas, no será difícil que varios de ellos se apunten para apoyar al Partido Acción Nacional en la elección que viene. Pero no solamente es en elecciones. Aquí en Puebla no es en elecciones, pues pregúntenle a Silvia Tanús, o sea... Bueno, toda la bancada aquí se inclinó con Moreno Valle. En el Congreso del Estado, Silvia Tanús pues, obedece a los intereses de Rafael Moreno Valle Rosas, o José Luis Márquez desde la CNOP, Víctor Manuel Georgana, todos ellos pues, siguen en el PRI, pero están comprometidos. Esos son morenovallistas, con ¿no? el morenovallismo. Sí. Bueno, pero también tenemos noticias en Puebla, Martín. Así es, Fermín. Pues hoy el gobernador José Antonio Gali Fayad visitó Libres, ahí hizo la entrega de recursos, 8.4 millones de pesos para productores de la región, y en ese marco, Fermín, el presidente municipal anfitrión, el presidente de Libres, le hizo varias solicitudes al mandatario. La principal tuvo que ver con la seguridad pública
Él le pidió que se diera una suerte de exención en los criterios que se establecen para el emplacamiento de motocicletas y otros automotores, porque muchos de estos vehículos, Fermín, tienen placas muy viejas, pero como se han atrasado en sus pagos, pues no han pagar el importe de esos atrasos, pues ya les cuesta casi tanto como un vehículo viejo. ¿A qué viene esto con la inseguridad? Pues resulta que la ley dice, necesitamos reemplacar nuestros vehículos, particularmente las motocicletas, porque está habiendo muchos asaltos en la región y queremos determinar quiénes son, porque muchos vienen con placas de otros estados o son placas viejas. En respuesta, el gobernador José Antonio Gali Fayad dijo que evidentemente las bandas que se dedican al robo de hidrocarburos, las conocidas como huachicoleros, también están incursionando en otro tipo de delitos como los robos, y que por esa razón el llamado Escudo Zaragoza, que es el programa emergente que puso el gobernador para combatir al crimen organizado, particularmente los huachicoleros, se va a extender a varias regiones del estado. Pero resulta interesante lo que el gobernador revela hoy. Sí, porque esto estaríamos hablando de que en Puebla estamos empezando a tener este fenómeno delictivo que se presentó en otras regiones del país cuando hubo una evolución del narcotráfico. El narcotráfico en los años 80, mayor parte de los años 90, eran organizaciones criminales que tenían como principal característica el pasar siempre lo más que podían desapercibidas. Antes el narcotráfico tenía esa cualidad, podemos decirlo de esa manera, ¿no? O sea, en las épocas muy álgidas, por ejemplo, de los sexenios de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, hasta del propio Ernesto Zedillo Ponce de León, pues se sabía del poder económico, del poder de armas de los cárteles del narcotráfico, de su poder de corrupción, de que eran muy violentos, pero no se dejaban de ver los capos, o sea, siempre estaban ocultos. Dos, se dedicaban al narcotráfico estrictamente. Sí, era su única actividad. Eran pocas organizaciones, había un mercado muy grande, no permitían ellos que entraran otras organizaciones, hasta que llega el sexenio de Felipe Calderón y un poco también con el sexenio de Vicente Fox, se pierde ese control. Siempre se dijo que había una estrategia fallida. ¿Y en qué consistía esta estrategia fallida? Era en que se iban por las cabezas, no por las estructuras de las organizaciones. Entonces, una organización, cuando le quitaban la cabeza, sus miembros se reagrupaban y entonces surgían nuevas organizaciones, se iban como ramificando. Entonces llegó un momento en que el tema del narcotráfico, o el negocio del narcotráfico más bien, pues ya no era lo suficientemente rentable y empezaron a dedicarse a otras cosas, y entonces es cuando aparecen los Zetas y aparecen empezando a hacer extorsiones, secuestros, asaltos. Se ha llegado al extremo que en algunos estados, como por ejemplo el norte de Veracruz, está documentado que el narcotráfico controla hasta la venta de discos piratas. O sea, si tú quieres vender discos piratas, pues hasta el último eslabón de la ilegalidad, digamos. Si tú quieres en tu casa poner un quemador, que es lo que se llama el reproductor de discos pirata, y hacerlo y llegar, pues te llegan y te cobran una cuota. Y si no les pagas o no les pides permiso, te queman la mercancía, que es lo menos que te puede pasar, o incluso hasta te pueden meter un tiro. Bueno, es muy preocupante lo que está diciendo el gobernador, porque estaríamos ante ese mismo fenómeno. Si estas bandas que antes, aquí en Puebla, a lo largo del sexenio pasado, y tal vez mucho antes, empezaban a robar gasolina, había pequeños establecimientos, y además se sabía que su principal mercado en un inicio eran las propias gasolineras, y pasaban desapercibidos, y era como algo que hasta ellos guardaban las formas, ¿no? Oculto, ahí como que de unos cuantos grupos. Clandestino, y ahora ya lo tenemos expandido, y ahora ya se vende gasolina a la plena luz del día. Bueno, ya lo que pasaba en Puebla, ¿no? Que lo comentamos aquí, entregándola en la capital, ¿no? A domicilio, ¿no? O a plena luz del día, como en la central de abasto de Huixcolotla. Cada 20 metros hay un vendedor de gasolina robada. Bueno, el problema es que ahora lo que están diciendo es que estas bandas ya no solamente se están quedando con el tema del robo de gasolina, sino están empezando a incursionar en otras actividades delictivas. Y eso sí es muy grave, porque pues esto pudiera llevar al estado de Puebla a índices más elevados de violencia a los que ya vivimos,
y sobre todo, lo más grave de todo esto es que las comunidades, hay muchas comunidades donde están viendo en estas bandas como la alternativa de desarrollo, que no lo ven en las autoridades. Claro. Después de 6 años en que Rafael Moreno Valle Rosas no tuvo una política social, Así es. pues ¿quiénes supieron esa política social? Pues los guachicoleros. Sí, así es. ¿No? O sea, los guachicoleros generaban ingreso, empleo. Y es tu ascenso económico, tu ascenso social, ¿no? Lo que antes te daba la educación, ahora te lo da el crimen organizado, ¿no? Claro, entonces eso por eso es muy grave, es muy importante esta declaración, y ojalá pues que esta declaración vaya acompañada realmente pues de un esfuerzo mayor al que se ha hecho para poder combatir estas bandas del crimen organizado. Así es, Fermín. La segunda noticia está asociada, desgraciadamente, también a la inseguridad que hay en Puebla. Esta vez en Tepeaca, en la comunidad de San José Carpintero, dos sujetos fueron retenidos y estuvieron a punto de ser linchados por la comunidad, presuntamente, Fermín, por haber sido sorprendidos en un intento de robo, un intento de asalto. Nuevamente las comunidades de Puebla están intentando hacer justicia por su propia mano en algo que ya también empieza a ser frecuente, desgraciadamente, en el estado. Así es, digo, y desgraciadamente ya nos estamos acostumbrando a desayunarnos todos los días con noticias violentas, cuando pues Puebla antes era raro que eso ocurriera. Pues sí. La tercera noticia tiene que ver con una declaración que dio hoy el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese de la Represión en Puebla, después de que en este periodo de asueto fue determinada el encierro domiciliario, la prisión domiciliaria de Rubén Sarabia Sánchez Simitio y del ambientalista Castillo Montemayor, Francisco Castillo Montemayor. La organización, Fermín, dice que no es suficiente, que es necesario que se decrete, que se determine su libertad absoluta, puesto que ellos siguen siendo presos políticos y no cometieron ningún delito. Eso lo enfatizamos mucho la semana pasada. O sea, la prisión domiciliaria a Francisco Castillo Montemayor y a Simitrio no se puede ver como una concesión política. Los dos tenían derecho, de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio, incluso el que se hubieran tardado tanto en darles la prisión domiciliaria ya es una anomalía en sí. Dos, el que en lugar de darles la prisión domiciliaria lo que tendrían es estarlos exonerando. ¿Por qué? Porque hemos insistido, no se trata de un asunto de presión política para sacar a delincuentes de la cárcel. En el caso de Simitrio, lo hemos dicho aquí una docena de veces, no hay un delito por el que lo estén acusando. O sea, lo metieron a la cárcel porque decían que había faltado, digamos, al proceso disciplinario que él tenía que seguir por una libertad anticipada. Pero la autoridad que estableció que no había cumplido con el proceso disciplinario no era la autoridad competente. Esa es una anomalía que está intentando combatir la organización 28 de octubre ante los juzgados, y que lamentablemente los juzgados son muy lentos para resolver, y que esto tendría que poner en libertad a Simitrio. Y en el caso de Francisco Castillo Montemayor, sus propios abogados han dicho que ellos no solamente tenían la confianza de que le iban a dar la prisión domiciliaria, sino que tienen la confianza de que en unos cuantos meses más prácticamente se ha exonerado. ¿Por qué? Porque es la fecha que el gobierno del estado no ha podido presentar pruebas sólidas, pruebas convincentes para demostrar que el exfuncionario haya cometido algún delito. Lo acusaron de un proceso de malversación de fondos, como lo hemos dicho, lo dijimos mucho la semana pasada cuando le dieron la prisión domiciliaria, en un proceso muy anómalo porque se terminó el sexenio de Mario Marín, donde él fue secretario de Medio Ambiente, vino el proceso de entrega-recepción, no le hicieron observaciones, vinieron los primeros meses del gobierno de Moreno Valle, no le hicieron observaciones, y pasaron 5 años y no le hicieron observaciones, y de pronto aparecieron las observaciones. Justo después de que criticó al gobernador por lo que pasaba en Flor del Bosque. Exactamente. Entonces, está fuera de tiempo a las acusaciones, no están sólidas, o sea, no estamos encontrando actos de corrupción que sean evidentes, que se puedan detectar. Y todo parece que fue armado. Hay quien dice que sí se cometieron anomalías en lo que lo están acusando, que es la construcción de unas estaciones de transferencia de desechos, pero que lo que no hay pruebas es de que haya sido Francisco Castillo. Y más bien los que sí lo hicieron
hasta ahorita no están en proceso, nada más está en proceso Francisco Castillo, y eso es lo grave del asunto, que un acto de corrupción que sí existió, los verdaderos responsables no están siendo procesados. Y hay un chivo expiatorio. Y hay un chivo expiatorio por haberse confrontado mediáticamente con Rafael Moreno Valle Rosas, que ha estado varios meses en la cárcel y ahora sigue privado de su libertad, pero en su domicilio. Así es. La cuarta noticia es también algo que sucedió hoy. El Observatorio Ciudadano Laboral Poblano acudió a la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Electorales en la delegación de la PGR en Puebla para tramitar una denuncia contra el director del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, Carlos Martínez Amador. Ellos acusan a este directivo de estar utilizando los recursos de la institución de manera electoral para favorecer a su partido y sobre todo al grupo morenovallista. Así es, todos sabemos que en el sexenio pasado, más o menos a la mitad, en el cuarto, quinto año, hubo un fenómeno de que se inflaron los padrones del PAN y del Partido de la Revolución Democrática. Y no solamente fue en Puebla, fue en estados claves que eran Veracruz, Oaxaca, el Estado de México. Curiosamente, digo, ahí hay un paréntesis, siempre que hablamos de la intervención de Moreno Valle, siempre aparece Veracruz como un estado donde los morenovallistas operaron muy bien. Habría que preguntarnos e investigar por qué cuando era gobernador Javier Duarte el morenovallismo tuvo facilidades para hacer muchas cosas. Oye, recuerda que apenas llegado el nuevo gobernador de Veracruz, y apenas fugado Javier Duarte, justamente el gobernador de Veracruz declaró que el helicóptero que salió y en el que huyó Javier Duarte había llegado a Puebla. Era algo que después no tuvo seguimiento, como así que insinuando que aquí se le había dado asilo o protección en su vida, ¿no? Claro, porque además un helicóptero pues, no puede volar mucho, entonces tendría que haber necesariamente que llegado a un estado vecino, seguramente para tomar un avión a otro destino. Entonces se decía que aquí en Puebla había aterrizado sin ningún problema. Bueno, el caso es que durante el sexenio pasado se inflaron los padrones en estos estados y particularmente se sabe que el Colegio de Bachilleres se utilizó como una vía para inflar estos padrones, en el caso de Puebla, que se inscribieron tanto en los padrones del PAN como del PRD, tanto a trabajadores administrativos, a maestros y alumnos. Eso parecía un proceso ya acabado, que se habían inflado, que había estado ahí la maniobra de Moreno Valle para poder controlar procesos internos tanto del PAN como el PRD. Pero ahora resulta que lo que hace esta organización, que es el Observatorio Ciudadano, señala que no ha parado esa captación a la fuerza y que ahora estarían condicionando la inscripción al Colegio de Bachilleres a los alumnos de nuevo ingreso a cambio de que se acerquen a las filas del PRD. ¿Por qué? Porque el PRD en muy poquito tiempo ya va a quedar en manos ya estrictamente del morenovallismo. Ya lo decía hace algunos días Eric Otoñeto, que es el líder del FIP, que es el Frente de Izquierda Progresista, que es la organización más importante del PRD, pues que se van a mudar a apoyar la campaña de Morena. No, y se murió el FIP, ya se acabó el PRD, se murió. A nivel nacional, el líder del FIP, Luis Miguel Barbosa Huerta, el senador, el ex líder de los senadores perredistas. Y ex perredista también. Ahora miembro de la bancada del PT, está ya apoyando a Andrés Manuel López Obrador, ya renunció al PRD, y se cree que habrá una desbandada ya muy fuerte en el PRD hacia Morena, que no significa que entren necesariamente a Morena, y esto pues va a llevar a que en agosto, que es cuando la renovación del partido, de la dirigencia estatal del partido, pues muy probablemente el morenovallismo logre controlar el PRD, pues si tiene, para que nos demos una idea, el PRD siempre decía que tenía históricamente 100,000 militantes. Era risible esa cifra antes. Porque el índice de votación más o menos del PRD a nivel estatal era más o menos de eso, de 100,000 votantes. Entonces decía uno solamente que cada militante hubiera ido a votar, ¿no? Alguna vez alguien decía que en términos reales pues, eran entre 20 y 30,000 los verdaderos militantes del PRD, la mayoría del interior del estado. El caso es que con el morenovallismo se llegó a más de 225,000 los militantes del PRD. En un sexenio. Sí, claro.
partiendo de que fueran reales los 100,000 históricos del PRD, es decir, ¿cómo es posible? Porque ni siquiera es un sexenio, porque esto ocurrió en el cuarto, quinto año del sexenio de Moreno Valle. Hubieran llegado 125,000 nuevos militantes al PRD. Lo grave de esto es que estos 225,000 no se expresan en ninguna elección. No. O sea, el PRD en una elección Votan por local otro partido. no han tenido más de 100,000 votos, 120. Es la alquimia morenovallista, eso es Claro. pura, es matemática morenovallista, al estilo morenovallista. Claro, entonces en una elección interna, pues sí, el morenovallismo va a arrasar 20-1. Entonces, es lo más seguro que se va a quedar, pero lo grave es que se diga, que siga esta captación. Está ya una demanda presentada contra Carlos Martínez Amador ante la FEPADE, que es la instancia que investiga los delitos electorales en la PGR, y pues es creíble que siga esta tendencia, pues porque el morenovallismo está en estos momentos con las uñas, agarrándose de lo que puede. Casi en agonía, ¿no? Digamos, ¿lo podemos decir así o no tanto? No, no tanto. O sea, sigue estando muy fuerte. Pero ya no está en su esplendor, no está en su auge. No. Ni volverá. Moreno, no lo sé. Moreno Valle está muy mal electoralmente hablando en la competencia interna del PAN. Está prácticamente muerto. Si hace rato decíamos que el PRI está desfasado del primer y el segundo lugar, Moreno Valle está extraviado. ¿Pero qué piensas tú, que se va a replegar a Puebla? Sí, claro. Su opción va a ser Puebla. Su opción va a ser... A ver, cuando Moreno Valle se va, la expectativa era, va a ir a pelear con todo la candidatura a la presidencia y va a rebasar a sus otros oponentes. Porque como ya se va a dedicar de tiempo completo, lo va a hacer. Segundo, que si no lograba la candidatura, entonces se iba de candidato a senador y que seguramente cuando llegara al Senado se iba a volver presidente del Senado. Y que desde ahí, los siguientes 6 años iba a construir su candidatura para el 2024. Bueno, y que él seguiría controlando la gobernatura de Puebla. Que si lograba ser candidato presidencial, Marta Erika Alonso, la actual secretaria general del PAN, y quien es su cónyuge, se iba a ir con él a hacer campaña. Pero que si no lograba la candidatura, entonces iban a trabajar para que Marta Erika sea la candidata a gobernador. Como están las cosas, Moreno Valle, a ver, lo siguen considerando porque nada más hay 3 aspirantes. Y porque levantó la mano, sí, nada más por eso. Pero ya en términos reales yo creo que en algunos meses ya ni lo van a incluir en las encuestas. Porque sí, está... sí. O sea, ¿qué tiene que ver que Margarita Zavala y Ricardo Anaya están acaparando entre los dos algo así como el 70 y tantos % de las preferencias dentro del PAN y fuera del PAN? Sí. Y Moreno, no es más, yo creo que estoy mal. Yo creo que ellos están más arriba del 80%. Entre ellos dos. Entre ellos dos. Moreno Valle... 12, 13%. Sí, se queda ahí y el otro... Y no sube, ¿verdad? No sube, está estancado. Entonces, en ese escenario, Moreno Valle, o sea, está desfasado, no va a haber negociación con él. Sí, pues no tiene nada que ofrecer. Porque él que tiene que ofrecer. Y luego, ¿puede llegar al Senado? Sí, sí puede llegar al Senado, porque es exgobernador, porque es presidente de la Comisión Política del PAN, porque al final de cuentas pues fue aspirante a la candidatura. Le pueden dar una candidatura al Senado. Por los usos y costumbres del poder, dices tú. Por eso. Pero ahora, que sea presidente del Senado. No. ¿Quién veo yo de presidente del Senado? Al que quede en el segundo lugar de la contienda interna del PAN. O sea, ya sea Margarita Zavala o Ricardo Anaya. Claro. O sea, que es lo más seguro que va a haber esa negociación. Hasta se ha especulado, ojo con esto, había una columna la semana pasada que me llamó mucho la atención, que decían que notaban a Josefina Vázquez Mota como que prometió que iba a echar toda la carne al asador, que ahora sí iba a ser muy combativa, pero que no la acababan de ver totalmente entregada. Y entonces decían que una posibilidad pues, era que ella al final no le angustiaba como le angustiaba en el 2012 perder, porque entre otras cosas, para aceptar ser candidata, porque ella no quería ser candidata, sino fue un interés de Ricardo Anaya, le ofrecieron un montón de cosas. Le ofrecieron candidaturas a diputado, a senadores, para su grupo, y que le están ofreciendo una candidatura a diputada federal a su hija, y que ella pudiera ser senadora
si pierde la elección en el Estado de México. O sea, ¿es el primer lugar de la pluri, dirías tú, o segundo tal vez? No lo sé, a lo mejor en un lugar, en una plaza donde está garantizado ganar. Imaginémonos Guanajuato, una cosa así. Ajá, o el propio Estado de México, a lo mejor, ¿no? Entonces, si Josefina Vázquez Mota llega, se dice que no solamente negoció llegar al Senado, sino negoció ser la líder del Senado. ¿Sí? ¿Y a dónde pones entonces a Moreno Valle? Moreno Valle sería un senador más, como lo fue alguna vez cuando fue senador por el PRI. Y de ahí tú dices, Perdón, por el PAN. Se repliega para... Entonces, eso hace que Puebla se convierta en su último refugio. En su prioridad. Yo, por ejemplo, mañana voy a escribir que Diodoro Carrasco ha traído 50 oaxaqueños a Puebla y los ha incorporado al gobierno del estado. Operadores. Y la pregunta es que muchos no han visto a los 50, porque se dice que están aquí con algún puesto, pero que en realidad están puestos para operar la campaña de Rafael Moreno Valle Rosas o de Marta Erika Alonso. De regreso acá. Sí, claro. ¿Tiene algo que ofrecerle Moreno Valle al PRI desde tu punto de vista? Pues sí, porque todos saben que está él operando en contra de Josefina Vázquez Mota en el Estado de México. Él provocó una división muy fuerte. Aquí en Puebla seguramente el moreno vallismo no solamente va a salir a buscar que gane Marta Erika Alonso o mantener la gubernatura con cualquier candidato, sino a volverse también una especie de lo que hace Javier Duarte. Al rato van a salir diciendo que también de Puebla le daban dinero a Moreno Valle, alguna cosa así. Porque Moreno Valle sabe que ahorita ponerse en contra de Andrés Manuel López Obrador le ayudaría a él a hacer una negociación para mantenerse en el poder o mantener posiciones de poder. Entonces, ahora, así como están las cosas, yo creo que Moreno Valle ha convertido su prioridad A, que era ser candidato a la presidencia de la República, y B, que era mantener la gobernatura. Se han cambiado las posiciones y ahora su prioridad es la gubernatura de Puebla. Y después del zarpazo que le dio al PAN tradicional con Eduardo Rivera, porque también ahí va a haber una respuesta, ¿no? Eso le ha complicado, o sea, eso es una complicación todavía mayor. No solamente, y ese es un factor muy importante, no solamente Moreno Valle sería relegado en el PAN por no tener méritos, ¿no? Digamos, por no avanzar en las preferencias, sino por su confrontación con el panismo. Tradicional, ¿no? Sí, claro, o sea, esto que hizo contra Eduardo Rivera y contra otros panistas que tienen órdenes de aprehensión, ya lo decíamos aquí la semana pasada. A ver, hacíamos un recuento y decíamos, desde Mariano Piña Olaya hasta Mario Marín, el PAN nunca tuvo presos políticos. Bueno, ni el PRI perseguía así a su gente. Nunca hubo presos políticos. O sea, nunca vi. En el sexenio de Manuel Bartlett metieron a la cárcel a un alcalde de Teciutlán. Panista, ¿no? Panista, de apellido Masip. Que se decían que era mucho el carácter del presidente. Y el mismo presidente después acabó acusando a su tesorero de ocultarle la información. Y por eso no había solventado, ¿no? Exactamente. Y estuvo meses en la cárcel, tampoco estuvo años, no hubo una persecución como la que hubo contra otros panistas. Y eso que hubo una confrontación durísima entre PAN y el Bartlett. Entre el panismo y Bartlett. El panismo, y sí, claro, lo que decimos, con Piña Olaya, con Manuel Bartlett, ya no tanto con Melquiades, con Marín. Con Marín fueron muy muy duros al principio. Y luego negociaron. Al principio decían que lo iban a tumbar, y al final, por ejemplo, Mario Marín nunca se las cobró contra el PAN. Entonces, el panismo en Puebla nunca había tenido presos políticos. Y con Moreno Valle, que es un político salido de las filas del PAN, tiene presos, perseguidos, procesados. Tiene todo el PAN. O sea, yo creo que los panistas nunca se habían seguido verdaderamente perseguidos como lo sintieron con Moreno Valle. Bueno, yo ponía un ejemplo. Cuando Bartlett era gobernador, en alguna ocasión un periódico de Estados Unidos, ya no recuerdo si era el Washington Post o el New York Times, saca una nueva versión del caso Camarena. Y parecía que era como algo muy fuerte, que al final resultó que no lo fue. Bueno, yo recuerdo que los panistas de esa época, encabezados por Ricardo Villescalera, y otros más, públicamente se supo que habían salido en grupo
y se habían ido a Estados Unidos a entrevistarse con legisladores del Partido Republicano, a intentar obtener más información, a presionar para que hubiera un proceso contra Bartlett. Al final no pasó nada, porque parecía que no era como de estos juegos mediáticos que tiene mucho la prensa estadounidense, pero era una confrontación directa con el entonces gobernador, y esto no significó que cuando regresaran esos panistas los estuvieran esperando. Así es. Con sus expedientes, que los persiguieran, que les inventaran cargos. Oye, la confrontación que tuvieron particularmente y hasta una posiblemente personal, Bartlett y Ana Teresa, por ejemplo, Bartlett y Gabriel Hinojosa, no llegó a esos niveles. O sea, por ejemplo, Hinojosa nunca fue cuestionado por sus cuentas públicas. O sea, que supongamos que Hinojosa lo hubieran... Y andaba paseando, y bueno, pues fue candidato otras 2 veces, mal candidato, como claro, fue primero. Que explica, salía ahí con su teoría del GPRSJL, que nadie entendía qué era. Pero nunca tuvimos a un Hinojosa que verdaderamente dijera... Oye, me están persiguiendo. Ya se fue de Puebla porque tienen posibilidades de que lo detengan. En el caso de Eduardo Rivera se sabe que las cosas no van a acabar con la inhabilitación. El propósito final es meterlo a la cárcel. Entonces, el morenovallismo creo que no calculó bien en esta ocasión y lo hace en un mal momento, en una mala coyuntura para ellos. Y eso creo que va a llevar a que Moreno Valle quede verdaderamente mal parado políticamente del PAN y con pocas posibilidades de seguir ostentando el poder que tuvo en sus 6 años. Ya está en Puebla. Sí, claro, hasta en Puebla. Porque las cosas además se han vuelto difíciles también aquí en Puebla. Digo, por eso le tienen mucho miedo a Moreno, ¿no? Así es. Y finalmente la última noticia es un reporte que hace nuestra compañera Yadira Llaven acerca de lo que pasa en las ciclovías. Por cierto, uno de los proyectos estelares de Moreno Valle fueron las ciclovías Fermín. Resulta que la vía Tliscayo, la que está en la vía Tliscayo, la que está en el Boulevard Hermano Cerdán y la que está en el periférico ecológico pueden considerarse ya de las ciclovías más inseguras en el país. ¿Por qué se afirma esto? Bueno, porque ha habido asesinatos, hay robos, por falta de infraestructura. Aquí mismo hemos reportado que ha habido accidentes terribles donde gente ha perdido pues incluso el equilibrio y se ha fracturado de manera grave. Entonces, esta infraestructura hecha para las ciclovías y para las bicicletas, las ciclovías, pues se han vuelto un lugar bastante inseguro, por no decir que también están mal hechas porque se inundan constantemente ahora que hay lluvias. Sí, o sea, no solamente son peligrosas por ser mal diseñadas. Digo, es necesario que existan vías para las bicicletas, pero lo hemos dicho aquí también muchas veces. Se hicieron las ciclovías donde menos bicicletas hay. Se hicieron donde más lucen las ciclovías. Sí. Pero si hubieran querido hacer ciclovías correctas, hay circuitos donde salen todos los días miles de trabajadores que se dirigen a centros de trabajo todavía en bicicleta o que podrían hacerlo en bicicleta y sería una alternativa de transporte. Y que eso pudiera haber resultado más de mayor beneficio social. Pero ahora hay que agregarle pues, que es el tema de que tú vas en una bicicleta, lo mismo hay gente que tiene su bicicleta hace 15 años, pero también hay gente pues como le gusta comprarse una bicicleta totalmente profesional, ¿no? Que la más barata te vale 5,000 pesos, hay bicicletas de 30,000 pesos. La bicicleta esa, por ejemplo, que hacen de bambú, creo que vale 50,000 pesos. Bueno, y van a veces con los aparatos de música, y hay gente que va equipada, los cascos, las protecciones, el iPad, su iPhone o cualquier aparato, su localizador, entonces pues se vuelven una presa, vulnerables, ¿no? Claro, para la delincuencia. La semana pasada, pues el caso más ilustrativo, un cuerpo que está en una ciclovía, una persona que matan a balazos en una ciclovía, aparentemente fue por un asalto, o por lo que haya sido, pero eso ya es una muestra de cómo no hay seguridad. O sea, pensaron en todo menos en el tema de la seguridad. Así es. No hay ni siquiera alumbrado, hay que fijarse nada más en la que recorre el periférico ecológico, ya pasando, está alumbrado de la 24, bueno, no de la 24, eso es la parte en que recorre Lomas y la parte trasera de la Vista, pero una vez que termina la zona residencial Fermín, todo es penumbra. Ahí se han accidentado varias personas, han fracturado, han quedado, algunas personas
que tienen más o menos 2 o 3 meses de convalecencia porque han sufrido pues heridas bastante graves, porque no hay alumbrado, porque no hay condiciones para poder transitar ahí en altas horas de la noche, pues. Sí, no hay, digo, hay tramos que desde que se inauguraron se ve que estuvieron mal hechos. Las ciclovías fueron como un force, algo a la fuerza. Por ejemplo, la que va a CU, hay algunas partes en algunos cruceros que desde el mismo diseño está mal hecho, porque no sabes, no se pensó cómo iba a operar eso. Entonces, por un lado tú tienes a los vehículos que quieren dar vuelta hacia la izquierda o hacia la derecha y que tienen que precisamente orillarse para poder dar la vuelta, y resulta que ahí chocan con los ciclistas, que los ciclistas están súper expuestos, vulnerables. ¿Quién tiene la razón ahí, por ejemplo? Y no estamos hablando de los puentes, ¿eh? Es a ras de piso. Porque además es muy complicado, porque tú traes un coche atrás que viene viendo el semáforo o viene viendo el espacio y puede venir distraído. Entonces, si tú vienes con una bicicleta y le das el paso a la bicicleta, corres el riesgo de que el coche de atrás se te estampe. No le das el paso a la bicicleta y atropellaste al ciclista, pues ya mataste a un cristiano en la calle. Y el ciclista, pues de acuerdo al diseño de las ciclovías, pareciera que él no tiene que ceder el paso. Así es. O si lo cede, pues también él está en una situación ahí complicada, pues porque se supone que la ciclovía es para que fluyas de manera normal. O en la ciclovía esta de la que tú estás describiendo, Fermín, que es la que viene de Ciudad Universitaria hasta la zona centro, solamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el tramo que está sobre la 2 Sur, sobre la 4 Sur, atrás de la Arena Puebla, entre la 13 y la 11, estuvo deteriorada casi desde el principio. Es intransitable. Ya no digamos en una bicicleta, hasta en coche está toda bacheada, no ha sido reparada, digamos, no hay ni siquiera condiciones para los ciclistas en esa zona, y es que finalmente tampoco son muy utilizadas. Si hubiera una verdadera fiscalización de los recursos en Puebla, yo creo que las ciclovías no pasaban las auditorías. Alguien un día nos comentó, Fermín, hay que buscar el negocio de las ciclovías en quienes venden fierro, ¿no? De todos los puentes. Sí. Ganó alguien que vende mucho fierro. ¿no? Sí. Esto de poner estos tirantes en los puentes, que no son parte de la estructura de los puentes. O sea, está demostrado. O sea, el puente pudiera existir sin esos tirantes, porque no están... no sostienen nada, no son parte de la estructura. Es solamente un artificio propagandístico que elevó en mucho los costos de los puentes. Claro. Entonces, al final las ciclovías fueron solamente un instrumento propagandístico de Rafael Moreno Valleros. ¿Para qué? Para él tomarse las fotos andando en bicicleta, y 2, para decir que tenía política de desarrollo social. Y para que se viera. Sí, claro. Porque a mucha gente sí le impactaron, hay que decirlo, ¿eh? ¿Por qué no hizo política de desarrollo social? Entonces él sale diciendo, nos preocupamos por los ciclistas, pero al final pues no se preocupó por los ciclistas porque es peligrosísimo andar en esas ciclovías. Dicen que la más peligrosa de todas es la del periférico. Puede ser. Porque hay muchos asaltos. Y accidentes. Pero en fin, si va usted a usar una ciclovía, pues cuídese. Pues llévese un equipo, pero para jugar fútbol americano. Lleve guardaespaldas. Está bien. Pues eso es todo por el día de hoy. Acompáñanos el día de mañana en este mismo espacio, a la misma hora. Este es el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Le acabamos de comentar las noticias que va a usted poder leer mañana en la edición impresa y digital. Le da las gracias Fermín Alejandro García. Martín Hernández, buenas noches. Buenas noches.